A veces decimos que nos falta el aire, pero David Rudilla, ¿qué es la disnea para los pacientes respiratorios? La disnea no es solamente la falta de aire. La disnea para mí es cuando una persona te dice que no puede subir escaleras, que ha dejado de ir al teatro porque piensa que le va a molestar a la gente con el oxígeno. La disnea es la gente que te dice que se tiene que cambiar de casa porque no puede subir, no puede acceder. La disnea es cuando una persona se aísla porque piensa que ya no puede hacer actividades. Para mí eso es la disnea. La disnea es un cambio de vida absolutamente, y no es solamente un síntoma, es un impacto, es algo emocional. ¿Y por qué es tan necesaria la intervención de un psicólogo clínico en este tipo de patologías respiratorias? Precisamente porque la disnea genera tantas malas emociones y las malas emociones afectan tanto a la disnea. Hay que hacer un trabajo muy básico primero, de las creencias que generan mucho malestar ante la enfermedad. Es una enfermedad con mucho estigma, que tiene muy malas connotaciones por si han tenido hábitos de fumar, etcétera. Y luego hay otra parte importante, y es el poder convivir con el impacto que genera la EPOC. La EPOC es una enfermedad que es progresiva y que en un momento dado no puedes hacer las actividades de la misma manera, y eso tiene un impacto. Cuando tú tienes que renunciar a poder hacer actividades de la vida diaria, cuando tú tienes que renunciar a poder hacer cosas sociales, eso tiene un impacto emocional muy gordo, y hay que sostener, porque hay muchos pacientes con cuadros ansiosos depresivos y con síndrome de desmoralización. Precisamente, ¿cuánto tiempo le dedicamos a las emociones? Las emociones están con nosotros todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces, hago yo muchas veces una actividad, y es el diario de mis emociones, y describimos qué pienso y qué siento durante el día. Hay una especie de idea que nos acude en ese momento de lo que cambia, lo que varía, lo que engancha tanto, lo unido que está lo que pienso con lo que hago, con lo que siento. Entonces, las emociones están en nuestro día a día. Es como respirar, no podemos vivir sin respirar. Entonces, tenés que explicar que cuidar de las emociones es tan importante como respirar, es absurdo. ¿Y cómo se enfrentan a sus emociones los pacientes de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Bueno, cada persona somos un mundo y nos enfrentamos de manera diferente. Depende mucho del contexto de tu vida, de las cosas que abandonas, de las cosas que tienes que renunciar, de cómo te está influyendo. Depende muchísimo de ese contexto. En general, es una pérdida. Y como cualquier pérdida, emocionalmente, tristeza, malestar, hay muchos cuadros de ansiedad, hay mucho desánimo, mucha desmoralización. Luego se juntan otras emociones. Hay una parte del haber fumado, la culpa, la vergüenza, y la oxigenoterapia no es algo fácil, el seguir este tratamiento, cuando es algo que muchísima gente tiene más aceptado, y cuando lo vemos no nos genera ningún tipo de malestar. Pero la persona con EPOC, que tiene de pronto el diagnóstico, de pronto tiene un plato muy grande con muchas cosas, y sus emociones, pues al final, yo siempre lo digo, tienes motivos para sentirte mal. Es que tenemos que partir de ahí. No se trata de demostrarse que de que uno tiene que estar positivo, de que no pasa nada. Sí que pasa. Tengo que renunciar a muchas cosas. Mi vida cambia y mi pronóstico de vida también ha cambiado. Por lo tanto, ojo, tenemos derecho a sentirnos mal. Ahora bien, ¿podemos hacer algo en el día a día para que esas emociones convertirlas en algo positivo y poder tener una vida adaptativa y positiva? Claro que sí. La cara, la mirada, el gesto, ¿es algo típico de estos pacientes? ¿Son el espejo de su alma? Todos somos el espejo de nuestra alma, todos. Entonces, eso es lo que me gustaría que entendiera muchísima gente, que las emociones no es algo que tenga uno que cuidar cuando tiene un problema. Las emociones las tenemos que cuidar de siempre. Por suerte, las nuevas generaciones son más emocionales, pero tenemos que entender que el perfil de las personas que tienen EPOC son perfiles que emocionalmente no han tenido ese desarrollo, ¿no? Hay que explicarles que no es malo expresar, otra cosa es que sea desadaptativo, y cuando hay algo desadaptativo es algo diferente, pero en general, siempre pongo el mismo ejemplo, cuando te pegan una patada te duele, aunque te recuperes más pronto o más tarde, pues esto es lo mismo, cuando tienes EPOC te duele. ¿Dónde te duele? En el alma. Me siento inútil porque ya no puedo hacer las cosas que hacía antes. ¿A qué te suena esta frase? Me suena lo que muchísimas personas con EPOC tienen, porque como renuncian, cambian, dicen ya no valgo para nada. Siempre te defines en lo que haces. Nos definimos mucho. Por lo tanto, si yo pienso que ya no puedo hacer las cosas, si yo pienso que no puedo tener la vida que tenía antes, lo que voy a pensar es que ya no soy la persona que era antes, que no valgo. El sentimiento de inutilidad está muy acompañado a las personas de EPOC. Eso hay que deshacerlo, y se desmonta. Y se desmonta muy fácilmente planteando pequeños objetivos. Todos podemos hacer algo en nuestra vida, en cualquier momento de nuestra vida, hasta el último momento. ¿Qué significa una bombona de oxígeno para los pacientes de enfermedades respiratorias como la EPOC? Bueno, puede significar o una cárcel o unas alas. Los concentradores de oxígeno, los cilindros de oxígeno, todas las fuentes de oxígeno es algo con lo que tienes que aprender a vivir.
siempre pongo el ejemplo de cualquier cosa que nos ayude a poder normalizar nuestra vida, lo podemos vivir como una carga o lo podemos vivir como una oportunidad. El trabajo con la oxigenoterapia es que lo vean como una oportunidad, pero ojo, que cuando pesa, cuando tú no puedes moverte, cuando tú, o sea, eso te puede convertir en una bola de estas de hierro de la cárcel, cuando en la visión esa que había antiguamente. Entonces, hay que entender siempre qué te aporta y qué sacrificas, pero sobre todo qué te aporta y que con eso qué consigues. Por eso digo siempre que pueden ser o unas alas o una cárcel, y hay que intentar que siempre sean unas alas. David Rudilla, psicología clínica enfocada para hacer sentir a los pacientes que los problemas en su vida son solo un obstáculo más que tienen que salvar para continuar viviendo con la máxima alegría. Pregúntate siempre qué puedes hacer hoy por ti y no lo dejes para mañana.